Damas y caballeros, no hay dicha mayor que reunirnos una vez más en mi templo. He de confesar que me encuentro emocionado. Fue gracias al comentario de un seguidor que esta brillante idea surgió. Y permítanme ponernos en situación. ¿Cuántas veces no han buscado algún vídeo o leído algún artículo sobre tops de cómics con el fin de introducirse al mundo? Habrán notado, si son lo suficientemente observadores, que dichas listas suelen dejar de lado una gran parte del material para centrarse únicamente en las grandes obras maestras. Watchmen, El Caballero de la Noche regresa, Daredevil Born Again, La Última Cacería de Kraven, Mouse, Sandman, El Eternauta, y los demás clásicos que sin duda habrán oído repetirse. En una opinión algo controversial, creo que por culpa del constante desprestigio a la industria a voz de literatos, intelectuales, críticos, y la visión todavía presente de un pasatiempo para desdichados, promovido por la televisión y redes sociales, es que los divulgadores de cómics centran sus reflectores en las obras más impresionantes, para demostrarle al mundo que el cómic es un arte tan digno como cualquier otro. A mi juicio, esta sobreexposición ha simplificado y limitado el espectro total de las lecturas. Es como si el cómic no ofreciera nada más, y las obras que no alcanzan lo extraordinario son excluidas a papel del montón, o citadas para algún short de ¿sabías qué? De TikTok, perdidos en mareas sin fin de contenido. Y no menosprecio las obras maestras del cómic. Solo digo que si estuviera condenado a ver únicamente Taxi Driver, Nosferatu, o 2001, una odisea en el espacio, habría dejado de ver cine hace mucho tiempo. Uno de mis shows favoritos de la televisión más clásica, Historias para no dormir, se construía bajo un lema que hace eco con el objetivo de esta inaugurada sección. A veces solo necesitamos pequeñas dosis de calidad. Y eso es lo que vengo a compartir. Cómics dignos para sus tardes y noches de lecturas. Ahora, estas son las normas. El orden del top no indica mayor calidad. No voy a repetir historias de un mismo personaje, pero sí de una misma editorial o franquicia. Habrá cómics que tal vez sí sean conocidos en los grupos más de nicho, pero esta enumeración está dedicada a las personas que desean empezar a leer cómics. Pero, aún creo guardarles sorpresas. Y si tu cómic no sale en este top, escríbelo en comentarios porque habrá más volúmenes. Y antes de empezar, recuerden que la mejor forma de saber de cómics es leyéndolos. Puesto 10. Batman muerte por diseño. Los Elseworlds de DC Comics son obras ajenas al canon convencional, generalmente autoconclusivas y con la distinción de reimaginar a personajes en diferentes contextos, geográficos o temporales. Una idea brillante cuyo inicio nació en 1989 con Batman, Luz de Gas, escrita por Brian Augustine e ilustrada por Mike Mignola. Obra que reimagina la parafernalia de Batman en 1889 para enfrentarlo al mítico Jack el Destripador. Una narración algo breve y compacta, pero que sirvió para hacerse de una película animada e inspirar a toda una serie de cómics. Otros Elseworlds que han alcanzado el imaginario son Batman, La maldición que cayó en Gotham, y Superman, Hijo Rojo. Una imagina a Batman en 1928 bajo una narrativa lovecraftiana, y la otra reescribe a Superman bajo los valores de la Unión Soviética. Batman, muerte por diseño, escrita por Chip Kidd, e ilustrada por Dave Taylor, es, a mi estándar, una obra que merece el mismo, o más, reconocimiento que las anteriormente citadas. El arte compuesto a lápiz y carboncillo traslada al vigilante encapuchado de vuelta a su década de origen, pero bajo un nuevo juego artístico. A voz del guionista, la obra busca un estado alterado donde las viñetas sean una ventana a la mejor película jamás exhibida del murciélago durante los turbulentos años 30. De ahí que las viñetas puedan sentirse como planos cinematográficos, inspirados principalmente en la fotografía de películas como Metrópolis y El Manantial. La historia trata de cómo una serie de edificios recién inaugurados sufren colapsos supuestamente accidentales mientras Bruce Wayne impulsa una propuesta para demoler antiguos proyectos y modernizar la ciudad de Gotham. Y bajo la sombra de Batman, tendrá que investigar quién está detrás del sabotaje y, aún más importante, por qué. Pese a que el disfraz de este Batman es idéntico al de Bob Kane y Bill Finger, su carácter no lo es. Alejándose de la violencia e indiferencia de la visión original, el Batman de Chip Kidd resuena con un carácter carismático y cercano al heroísmo de cintas de época como El Zorro, tal vez para mantener la ilusión de una película nunca hecha del murciélago. Hay decisiones y momentos en la narrativa que particularmente cuestiono, y considero que la participación antagónica del Joker, más allá de un cameo, está forzada. No es una obra maestra del personaje, pero mantiene una calidad superior a la media. Un cómic digno de leer y revisitar. Y quién sabe.
Tal vez en alguna dimensión desconocida, haya una fila repleta de adultos y niños durante la Navidad de 1939 en Nueva York, ansiosos por mirar una película que nosotros solo conocemos en papel. No one would have believed, in the last years of the 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. Puesto 9. Superman, la guerra de los mundos. Volvemos con otro Elseworld. Y antes de que me acusen de repetitivo, os pido su atención. Además de ser un lector apasionado del cómic, también lo soy de la literatura, con una debilidad marcada en la ciencia ficción y los clásicos. Con esto dicho, es evidente que una de mis novelas predilectas es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Mi pasión por el texto me ha llevado a ver sus mejores adaptaciones, y escuchar la versión de radio, por Orson Welles, y la ópera rock de Jeff Wayne. Una que ahora estarán escuchando. Comprenderán entonces mi frenesí por un cómic que ofreciera una adaptación híbrida entre esta famosa historia y el primer superhéroe de la historia, Superman. La narrativa escrita por Roy Thomas e ilustrada por Michael Lark es brillante en su ejecución. Ubicada en 1938, se reivindica la visión original de Henry Siegel y Joe Shuster. Los contados creadores que han hablado de este cómic, suelen centrarse en la delimitación de poderes del personaje, como única conexión con los Action Comics más antiguos. Y no es una observación errónea, pero sí un poco superficial. A partir de la Edad de Plata, los poderes y parafernalia de Superman han oscilado normalmente hacia lo fantástico. Diégesis que Grant Morrison terminó por popularizar en All Star. Con elementos como Superman cargando con un brazo 200 quintillones de toneladas, alimentando a un devorasoles con estrellas comprimidas, llaves que pesan 500.000 de toneladas y dimensiones de bolsillo metaficcionales. Elementos que uno como lector tiene que estar dispuesto a creer de antemano. Si eres incapaz de creer por un breve momento que alguien puede vomitar conejitos, no podrás leer Carta a una señorita en París. Sin embargo, la visión original de Superman se aleja bastante de la de Borges o Cortázar. Joe Shuster y Henry Siegel eran apasionados de la ciencia ficción pulp de su época. Su primer trabajo en conjunto llevaba como título el nombre del género. El Action Comics número 1 es una historia de ciencia ficción, en donde las habilidades de Superman buscan verosimilitud no en lo irreal, sino en la ciencia. Una ciencia ficcional y de su tiempo, pero si uno sigue los peldaños en el ADN de las primeras aventuras de Superman, llegará hasta H.G. Wells. Roy Thomas recupera el tono original y lo hace verosímil dentro del argumento de la Guerra de los Mundos. Mientras los marcianos son aplastados por la gravedad de la Tierra, al venir de un planeta más pequeño, el último hijo de Krypton puede saltar grandes distancias por el tamaño superior de su planeta natal. Es apasionante como la existencia de los marcianos y Superman no desentona dentro del argumento. También hay detalles como la personalidad hostil y engreída de Lois Lane. Algo que a muchos lectores podría resultarles ajeno, o mala caracterización, pero si nos vamos a las obras madre, Lois Lane tenía un carácter pesado. El arte de Michael Lark y la distribución de las viñetas logran emular muy bien el estilo de Joe Shuster, y el coloreado por parte de Noelle Hiddings evoca a las historietas de ciencia ficción vintage. En lo que respecta a la historia de los invasores de Marte, el cómic toma más elementos de la adaptación a radio de Orson Welles, pero sí toma prestados acontecimientos del libro. Teniendo detalles que ni siquiera las adaptaciones cinematográficas tienen. Como el humo negro, las sillas móviles de los marcianos y la existencia de trípodes y ovnis voladores. Solo que Roy Thomas se permite un atrevimiento creativo, y explica que los ovnis y los trípodes son realmente el mismo vehículo. Las patas eran solo temporales en lo que los marcianos adaptan sus naves a la gravedad de la Tierra. Hay detalles, que al igual que con Muerte por Diseño, cuestiono. En todo el cómic se refieren a Superman como Clark, ya que los marcianos llegan antes de que se revele al mundo. Y hay una redención al Lex Luthor que no sentí verosímil del todo.
Pero, es uno de mis cómics favoritos de Superman. Puesto 8. Star Wars Made in UK. ¿Saben? Algo que ocasionalmente me molesta dentro de las comunidades y vídeos dedicados al maravilloso universo creado por George Lucas, es la idea de que los primeros cómics de la franquicia bajo el sello editorial de Marvel Comics, son efímeros, por decirlo de modo elocuente. Este prejuicio viene por varios motivos. No eran relatos en teoría, y subrayo la palabra teoría, tan oscuros en comparación con la editorial que los relevó durante los 90, y parte de los 2000. Debido a las restricciones de George Lucas, los guionistas no podían innovar mucho, o crear historias con un efecto significativo en la parafernalia. Y el mayor de los pecados, concibieron al personaje de Jackson. Una especie de Bugs Bunny espacial. El Jar Jar Binks, antes de Jar Jar Binks. Un juicio que veo muy injusto. Además de tener las primeras adaptaciones de las películas a cómic, ofrecían una visión muy interesante del universo. Es posible encontrar en sus relatos semillas reivindicadas por Dark Horse, y vigentes en el canon actual. Adentrarse en estos relatos es encontrar un canon alternativo donde las precuelas nunca existieron. Una visión en crudo y totalmente diferente. Durante un tiempo, Marvel tuvo un sello llamado Marvel UK, dedicado a colecciones normalmente distinguidas por tener escritores e ilustradores británicos. Un sello que vio nacer a muchas de las estrellas del lápiz, o las letras, idealizadas el día de hoy. Aquí llega la colección Star Wars Made in UK. Una antología de cómics clásicos, que por su naturaleza se aleja del western, la ópera espacial americana y el budismo, para reimaginar Star Wars bajo una narrativa de ciencia ficción europea, propia de los 70 para atrás. Los guionistas de estos cómics son el reconocido Alan Moore, y su maestro Steve Moore. Hay que aclarar esto, porque hay vídeos que atribuyen todos los cómics de la colección al Moore más popular. Hablar de la calidad de estos cómics es complicado. Son obras de gusto experimental en su tono y conflicto. Han sido ampliamente criticadas por alejarse de la esencia de Star Wars. Monos telépatas, mutantes, horror cósmico, existencialismo y un dios venerado por androides, endulzado por un apartado artístico e hipérboles en ocasiones psicodélicas, es lo que ofrecen estas páginas. No son obras perfectas. Y si me preguntan a mí, se nota mucho que varios de los cómics escritos por Alan Moore, eran en realidad cuentos o guiones originales, a los que solo colocó una skin de Han Solo. Pero ofrecen una visión única y diferente de esta historia muy lejana. Más oscura y hostil. Y una oportunidad para leer a quien fue el maestro de uno de los escritores de cómics más reconocidos de los últimos tiempos. Un Robert William Chambers de los cómics. Hay dos datos interesantes de esta colección. En uno de los cómics, Luke encuentra cadáveres de antiguos caballeros Jedi, que en vez de túnicas como estamos acostumbrados, llevan armaduras del tipo samurái. Un detalle que nos ofrece una pequeña ventana de cómo era el imaginario de las guerras clónicas, antes de las precuelas. Y por último, la historia titulada La conciencia del Señor Oscuro, que personalmente, creo que es la mejor de la colección, se publicó incompleta en su tiempo. Alan Moore nunca envió la última página del guión. Se piensa que por un error administrativo. No fue hasta el año de 1996, para una reimpresión, que el artista original, John Stokes, ilustró la última página. Y si pones atención, podrás notar el cambio artístico de una década a otra, aunque sí trató de mantenerse fiel a un estilo propio de 1982. Pero por 14 años la conciencia del Señor Oscuro estuvo inconclusa.
Puesto 7. X-Men. El infierno de Nightcrawler. Para los no poco lectores de los afamados X-Men, les vengo a ofrecer una joya que posiblemente van a leer más de una vez. Perteneciente al Uncanny X-Men anual número 4, escrita por el maestro Chris Claremont e ilustrada por el siempre menospreciado John Romita Jr., se nos ofrece una propuesta creativa del todo magnífica. ¿Qué pasaría si un equipo de superhéroes se viera obligado a recorrer el mismo infierno que alguna vez describió Dante Alighieri? Es el cumpleaños de Nightcrawler, y entre todos sus regalos recibe por parte de nadie, una figurilla que lo esculpe a imagen y semejanza. Aquel pintoresco obsequio libera una fuerza negruzca y maligna que presuntamente termina con su vida. El profesor Javier, negado a la muerte tan prematura de su alumno, se contacta con el maestro de las artes oscuras, el Doctor Strange. Y es cuando el hechicero se presenta, que una entidad maligna se manifiesta para arrastrar a parte del equipo al infierno. Lo interesante de este relato, que bien sale de los estándares y aventuras convencionales de los mutantes, es su adaptación con respecto al poema original de Alighieri. Chris Claremont no busca adaptar la Divina Comedia a la parafernalia superheroica, sino que transporta a estos aventureros de cómics al entorno literario. Haciendo uso de sus habilidades y entrenamiento como equipo, los X-Men y Doctor Strange recorren los 9 círculos hasta enfrentarse al maligno, en un ejercicio del todo divertido para lectores de cómics, como para apasionados a la literatura. El arte de John Romita Jr. demuestra por qué es de los artistas injustamente más denigrados. Por muchos años, Romita Jr. estuvo a la altura de su apellido. Su arte es dinámico, emocionante y tan invasivo como grotesco al momento de ilustrar todos los castigos y horrores innombrables que han de sufrir los pecadores. Y la colorista Glynis Wein, cuyo trabajo han visto más veces de lo que imaginan, nos deleita con unos acabados que no solo resaltan los trajes superheroicos, sino el bochorno de las llamas del infierno. Y aunque este cómic carga consigo con 2 polémicas, que califico de absurdas, es un cómic totalmente recomendable. This is Judge Dredd. In case you people have forgotten, this block operates under the same rules as the rest of the city. Mama is not the law. I am the law. Puesto 6. Juez Dredd. Guerra del Apocalipsis. Cuando se habla de cómics independientes a las 2 grandes, se recomiendan títulos como Invencible, The Walking Dead, o, últimamente, Scott Pilgrim. No obstante, si tuviera que apostar por un campeón, escogería sin pensarlo, al Juez Dredd. Como alguien apasionado del género de la ciencia ficción, tengo a este personaje y su universo en mi top de mejores distopías. En un mundo postapocalíptico, existe una nueva facción de policías con la autorización de ser jueces, jurados y verdugos. Lo interesante del Juez Dredd, sobre todo en tiempos modernos, es que no busca ser un personaje complejo y contradictorio. Tampoco es el personaje que veremos fracasar y hablar de emociones humanas. El Juez Dredd es una encarnación de la ley vuelta hombre. Esto crea una dicotomía brillante donde el oficial de Mega City One puede ser héroe y villano de sus aventuras. No es un personaje que cuestione, es un personaje que actúa. No importa si es tráfico de menores, o una manifestación pacífica. Si alguien rompe la ley, Dredd irá contra él, listo para dictaminar sentencias. Su frase icónica, "Yo soy la ley", no es una simple muletilla, es una advertencia. Y ahora que he expuesto mi fanatismo por el cómic, les quiero recomendar el que es mi cómic favorito del personaje hasta el momento. Juez Dredd. Guerra del Apocalipsis. Publicado en 1982, escrito por John Wagner y Alan Grant, e ilustrado por Carlos Ezquerra, se nos narra una serie de acontecimientos que, tristemente, siguen siendo vigentes para nosotros como lectores. La guerra nuclear. Mega Este 1, el equivalente de la Unión Soviética, coordina un ataque nuclear efectivo contra Mega City One. El Juez Dredd deberá volverse líder de la resistencia contra el ataque de los rojos, en un contexto de desventaja total. Es una obra que, pese a ser una lectura de entretenimiento, es bastante cruda en su manejo del conflicto. Y, por favor, no me malentiendan. No es un cómic repleto de ilustraciones explícitas a modo de provocación con resultados del todo efímeros. Sino los acontecimientos y las acciones de ambos bandos, acompañado de un sutil pero exquisito humor negro, es lo que construye una de las mejores críticas a la Guerra Fría que podrás leer. What have I done? You have broken what could not be broken.
Behold the sword of power, Excalibur. Puesto 5. Iron Man. Viaje a Camelot. Creo que nadie podría negar que el mejor escritor que ha tenido Iron Man en su historia ha sido David Michelinie. Es el hombre que modernizó al personaje y ofreció muchas de sus historias más icónicas. Todos conocemos las emblemáticas Demonio en la botella y la Guerra de las armaduras. Pero, y sin demeritar sus mejores trabajos, pienso que existe una tercera obra, cuya calidad iguala a las ya mencionadas. Perteneciente al invencible Iron Man número 149 y 150, del volumen 1. Viaje a Camelot es de las historias más creativas y emocionantes del personaje. Tras una confrontación, Iron Man y el Doctor Doom viajan en el tiempo hasta llegar a la Edad Media. Ahí descubren que los mitos artúricos eran reales. Veremos alianzas notables como Iron Man junto al Rey Arturo, en contra del Doctor Doom y la hechicera Morgana Le Fay. Bob Layton, el coescritor de esta obra, fue un gran lector de las novelas artúricas. Algo que se nota no solo por la pasión y respeto al mundo donde aguarda la espada Excalibur. La prosa y diálogos del cómic gozan de una calidad lírica y literaria apasionantes. David Michelinie ha mencionado que este cómic era un ensayo, o un juego creativo donde buscaba analizar el contraste del héroe moderno y el héroe clásico. Un elemento que resalta en el breve encuentro entre el Hombre de Hierro y la hermana perversa de Arturo. Cualquier escritor moderno habría hecho que la hechicera Le Fay venciera al héroe de armadura carmesí. Es un cliché en sí, poner a la magia sobre la ciencia. Pero este cómic cambia las reglas. Iron Man interpreta los hechizos de Morgana bajo una perspectiva científica, y en base a eso logra contraatacar. Aquí, es la hechicera la que se ve superada contra el científico, pues a diferencia de Tony Stark, ella no puede interpretar lo que está viendo. A veces, es más esclavo aquel que sigue reglas que no conoce. Y tampoco hay que quitarle mérito a John Romita Jr., que nos deleita con uno de sus mejores trabajos. También se debe hacer mención al colorista Bob Sharen, que sin su composición, la historia tendría menos magia. Puesto 4. Marvel Volume 1, anual número 7, volumen 1. Uno de mis superhéroes favoritos es la Mole, o la Cosa de los Cuatro Fantásticos. Creo que es uno de los personajes más humanos del medio. Es fácil identificarse con sus inseguridades, pero también con su corazón y, sobre todo, con su espíritu de lucha. En el Marvel Volume 1, escrito por Tom DeFalco, ilustrado por Ron Wilson y coloreado por George Roussos, es la determinación de Benjamin Grimm lo más importante. Una entidad primigenia del universo proclamado como el campeón, secuestra a los héroes de la Tierra más fuertes físicamente para obligarlos a participar en una pelea de boxeo. Si ninguno logra derrotarlo, el planeta Tierra será destruido. El anual hace gala del poder más allá de la comprensión humana del campeón. Alrededor de eones de años, ningún ser ha podido sobrevivir más allá de 2 contiendas con él. Es tan poderoso que percibe a Thor de la misma forma que el dios del trueno percibe a los humanos. Y aún más aterrador, Reed Richards concluye que el poder bruto del campeón podría sobrepasar al de Galactus mismo. De un modo jocoso, es como si mañana se reuniera a los mejores boxeadores del planeta para pelear contra Cthulhu. Al transcurrir los combates, héroes son humillados y otros descalificados. Al final, el destino de la humanidad descansa en los hombros del sobrino favorito de la tía Petunia, la Mole. Considero el combate de la Mole contra el campeón una de las mejores que he leído nunca. Una victoria que no depende de la fuerza física, ni del poder bruto, sino del espíritu de lucha. Es un cómic que habla sobre el valor y la virtud de la determinación humana. En nuestra época moderna es normal que las historias denigren e invaliden al hombre. ¿Cuántas veces no hemos leído sobre la vanidad humana? Sobre nuestra insignificancia existencial ante el cosmos. ¿Sobre que somos una plaga? Pero este cómic no demerita nuestra virtud. Porque así como Julio Verne alguna vez escribió que nuestra determinación es más grande que cualquier fuerza de la naturaleza. Marvel Volume 1 concluye que nuestro espíritu es más grande que el cosmos, porque el campeón podrá romper cada hueso, e incluso matar a Ben Grimm, pero nunca podrá decir que lo derrotó, porque el guapo Ben nunca va a rendirse. Pues no es la fuerza, sino su corazón, lo que resulta indomable. You can
Puesto 3. Boba Fett. Sacrificio. Tal vez, queridos oyentes, esta confesión los sorprenda. Pero me gusta mucho Boba Fett, y además, amo con pasión sus cómics. Es de los pocos personajes que puede presumir, sin importar la editorial, una calidad en las viñetas siempre digna para el lector. Lo verdaderamente extraño es encontrarse con un cómic malo de él. Por eso mismo hay un detalle que me molesta de los opinólogos modernos. Una afirmación que se repite, tanto en ensayos en la web, como en creadores de contenido dedicados a la franquicia de Star Wars. Se dice que los cómics clásicos del personaje son una especie de fanfics, escritos por personas que se volvieron admiradoras del personaje en su adolescencia. Y esto se desmiente investigando o, simplemente, leyendo sus obras. Boba Fett ha tenido en sus páginas lo mejor del cómic europeo. Su dupla dorada es el autor John Wagner, y el artista Cam Kennedy. John Wagner, anteriormente mencionado en otro puesto, es el co-creador del Juez Dredd. Y Cam Kennedy es uno de los mejores artistas británicos y también, mucho de su trabajo se desarrolló con el policía de Mega City One. Ambos artistas consagrados y trabajando mucho antes de que el Imperio Contraataca tuviera guión. Es una adolescencia un poco extraña tener entre 31 y 36 años cuando el mejor cazarrecompensas del universo hizo su debut en el cine. Pero no quiero concentrarme en las mentiras que les han dicho del personaje y sus cómics. Esa es historia para otro video. Quiero concentrarme en la que considero una obra maestra, y el relato más subversivo del personaje. Estamos acostumbrados al cazarrecompensas honorable. Un forajido con códigos y principios. Pero la idea original era más oscura. Más allá de su diseño impecable, Boba Fett llamó la atención por ser una fuerza amoral en un universo polarizado entre el bien y el mal. Boba Fett no es rebelde, pero tampoco es imperial. No está en la luz, o en la oscuridad. Está donde haya créditos. Boba Fett no ve a justos ni pecadores. Solo ve recompensas. En el cómic Star Wars, Empire número 7, John Wagner nos pone en la piel de un grupo guerrillero en un planeta que enfrenta una guerra civil. El objetivo de Boba Fett en esta historia, es la esperanza y símbolo de la libertad. El líder revolucionario, Yulon Bren. No es un mafioso, ni nadie del bajo mundo, es alguien bueno. Boba Fett es silencioso, frío y calculador. No tiene problemas con torturar para acercarse a su presa. Y cuando lo hace, el modo en que vemos al cazarrecompensas cambia totalmente. No es el Mandaloriano en una coreografía de lucha emocionante. Es un Terminator, o un Michael Myers. Una fuerza imparable incapaz de detenerse. La única esperanza de los guerrilleros es retrasarlo y escapar el máximo tiempo posible. John Wagner ve a Boba Fett como al Juez Dredd. No ve a un ser humano con complejos y contradicciones. Ve en él la representación de una idea y un concepto. Y solo para este puesto, quiero citar la reflexión final del cómic. No, malvado no, es como una máquina. Una herramienta con la que trabajar. No tiene corazón. No tiene sentimientos. Solamente le interesa lo que vale la cabeza de las personas a las que da caza. Al menos nosotros tenemos algo por lo que vivir, y morir. Pobre Boba Fett. Cam Kennedy ofrece uno de sus mejores trabajos. Su arte es sucio y crudo. Boba Fett es intimidante y expresivo incluso con su emblemático casco. Me atrevería a decir que sus dibujos con el personaje fueron clave en la estética de series como El Mandaloriano. Y las composiciones de Grizzly en el departamento de color ofrecen el ambiente de desolación y suspenso perfectos. Una obra maestra en toda regla. Puesto 2. El Caballero Negro. Con ustedes, el cómic más viejo de la lista. Publicado entre 1955 y 1956, por la extinta Atlas Comics, El Caballero Negro es una de las primeras obras escritas por Stan Lee. Es una reimaginación de los mitos artúricos. Pero para estas aventuras, Stan Lee no utilizó un caballero existente, sino a uno nuevo. Sir Percy de Escandía, primo del nefasto Murder. Sir Percy aparenta ser un hombre poco viril, sensible y dedicado a la poesía. Sin embargo, esto no es más que una tapadera, porque es en secreto el Caballero Negro. Un campeón escogido por el propio Merlín, para proteger al rey Arturo cuando más se le necesite. Con su espada de ébano, una espada hermana de Excalibur, combate contra diferentes amenazas, mientras que como Sir Percy, sufre por no poder conquistar los anhelos de Meleire y Rosmund, una doncella que lo ve indigno de su corazón por ser un hombre de naturaleza cobarde. Los más perspicaces, habrán notado cierto parecido con los cómics del poderoso Thor.
Una mitología popular reimaginada, y un héroe cuya identidad secreta es dócil y frágil, sobre todo para las mujeres, pero que en realidad oculta a un guerrero legendario, que junto a un arma encantada, aparece cuando más se le necesita. Y estaríamos en lo cierto. Podemos encontrar el genoma de historias populares en aquellas que la precedieron. Y luego dicen que Stan Lee nunca escribió nada. El artista de esta obra, Joe Manelli, era uno de los mejores de su tiempo. Y como podrán observar, su arte estaba adelantado a su tiempo. Stan Lee llegó a comentar que tenía el potencial de ser el próximo Jack Kirby. Tristemente, falleció en 1958, muy poco después de ilustrar estos cómics, haciendo del Caballero Negro su último gran trabajo. Y si no fuera menos, la serie del Caballero Negro solo consta de 5 números. Siendo una de las tantas series que se vieron afectadas por la seducción del inocente, y la mala fama a los cómics por parte de padres e intelectuales. Marvel nunca ha retomado al personaje, más allá de modestas digresiones. Existe Danny Whitman, un heredero de la espada de ébano de Sir Percy, que porta el título del Caballero Negro en épocas modernas. Pero, al menos en mi opinión, no es tan interesante como el original. Espero algún día las aventuras de Sir Percy regresen a las páginas del cómic, y volvamos a ver la espada de ébano combatir junto a la legendaria Excalibur. Una joya que merece mucho más reconocimiento. Puesto 1. Spider-Man en la Tierra Salvaje. Esta es una de las historias más divertidas del trepamuros, y sin duda, un buen video para el canal Monsterog, el canal que me inspiró a crear el mío. Esta historia perteneciente al The Amazing Spider-Man 103 y 104 del volumen 1, escrita por Roy Thomas, ilustrada por Gil Kane y coloreada por Frank Giacoya, está especialmente dedicada a la memoria de Carl Denham. Porque se trata de un arco que reimagina los acontecimientos de King Kong, en la parafernalia de Spider-Man. Con Peter Parker tomando el papel de Jack Driscoll, Gwen Stacy tomando el rol de Amanda Roy y JJ Jameson el papel de Carl Denham. El cómic va algo así. JJ Jameson está teniendo problemas con su periódico. La caja boba, o mejor dicho, la televisión, está robando de lectores, y ahora las personas necesitan noticias espectaculares para apelar a la dopamina del público. Qué suerte que esos problemas se quedaron en los 70s. Sin embargo, Jameson ve en la televisión a alguien que afirma haber presenciado en la isla salvaje a una especie de gran simio, híbrido con reptil. Jameson ve en el monstruo una oportunidad para levantar su periódico, así que organiza una expedición. Igual que en la película, la criatura es venerada por pueblos originarios, y secuestra a Gwen. Entonces, Spider-Man tendrá que hacer equipo con el personaje más infravalorado de los cómics, el hombre primitivo Khazar, y su fiel acompañante Sabu, el dientes de sable. La historia de este hijo de King Kong y Godzilla es bastante peculiar. Es el último sobreviviente de una raza extraterrestre que cayó a la Tierra. Ahí, es encontrado por Kraven el cazador, que lo llama Gog, basado en un monstruo bíblico. Además, no es una criatura del todo bruta, pues posee un lenguaje que nadie puede comprender. El cómic tiene grandes referencias al clásico de 1933. Como, por ejemplo, una referencia al devorador de carne, el famoso Tyrannosaurus Rex, que aparece en este cómic para morir otra vez, pero ahora en manos de Gog. Y también, una mención muy divertida a Willis O'Brien. Para nuestro pesar, Gog muere de una forma mucho más grotesca que Kong. Un final que deja muy asqueado a Spider-Man. No es uno de los cómics más profundos del personaje, pero si eres lector de cómics y aficionado al cine de monstruos gigantes, esta obra será todo un deleite. Un homenaje hecho con cariño y mucha pasión. Además, tiene más dinosaurios que la funesta adaptación de 1976. Bueno, queridos seguidores, aquí termina nuestro top. Espero que alguna de las obras mencionadas sea de su interés. Escribí esto con mucho cariño. Me enorgullece poder compartir mi amor por la lectura y tal vez, contagiar a alguien de esa pasión. Estoy consciente de que las comunidades de cómics y superhéroes son intensas. Pero la lectura de cómics no es una competencia, ni mucho menos una forma de elitismo. Es un privilegio, al igual que el cine y la literatura. No lean para presumir que lo hicieron.
Disfruten de la lectura, entren en ese estado alterado y de experimentar un momento único, compártanlo. Pues el arte nunca será impuesto. Pues citando a Frank Miller en su epílogo para Wolverine Honor, los cómics son una forma de contar historias, tan versátil y llena de promesas como cualquier otra. Prueba con otro. También les dejaré en mi descripción 2 links muy especiales. Uno es mi perfil oficial de Instagram, donde buscaré una mayor cercanía con ustedes. Y el segundo es el perfil del artista quien ha hecho mi avatar personalizado, y también los memes animados que han visto en mi canal. Se despide el daimyo de los cómics. Tomen agua, disfruten a sus seres queridos y cuiden a los perritos y gatitos. Hasta la próxima.